Hola a todas las personas que se conectan a esta hora, mi nombre es Daniel Méndez. En días pasados estuvimos resumiendo el libro quinto del Estatuto Tributario en su primera y segunda parte. Hoy vamos a continuar con la parte 3, la cual nos habla sobre los mecanismos para las correcciones aritméticas en las liquidaciones. Además nos establece los términos de firmeza para las mismas. Nos especifica la normativa para el proceso de discusión, especificando los requisitos para el recurso de reposición y las causales de nulidad. De igual manera, nos habla sobre el silencio administrativo positivo, entre otros temas relacionados. No olvides suscribirte al canal para que estés atento a las últimas noticias de concursos públicos en Colombia, así como de este estudio. Rueda video. A ver, ¿qué pasa realmente después de presentar la declaración de impuestos en Colombia? Si a la DIAN, que es la autoridad tributaria, se le ocurre revisarla, no es que puedan hacer lo que quieran, ¿eh? Es un proceso con reglas muy, pero muy claras. Hoy vamos a desmenuzar el paso a paso de lo que se conoce como liquidaciones oficiales de impuestos. La pregunta del millón que vamos a responder es justo esa. ¿Qué sucede cuando la DIAN detecta un problema en una declaración? Y la respuesta, bueno, implica una serie de pasos formales, plazos y derechos que es fundamental, de verdad, fundamental conocer. Para que no nos perdamos, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, lo básico, ¿qué es una liquidación oficial? Luego vamos a ver los tres escenarios principales, un simple error de mate, una revisión ya más a fondo, y qué pasa si de plano no se declaró. Después, cómo se puede uno defender de una decisión de la DIAN, y para cerrar con broche de oro, lo más crucial, los plazos que lo definen absolutamente todo. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. Cuando la DIAN modifica una declaración, no puede hacerlo nomás porque sí, tiene que seguir unos procedimientos súper formales que están en la ley y que se conocen como liquidaciones oficiales. Vamos a ver el primer caso, que es el más sencillito de todos. Este es quizá el escenario más común, un error matemático. La ley le pone un nombre oficial, liquidación de corrección aritmética, y aplica cuando el problema es, literalmente, un error de cálculo, un dedazo vaya. Entonces, ¿qué es exactamente un error aritmético para la ley? Bueno, el Estatuto Tributario lo deja súper claro. Es cualquier cálculo incorrecto. Por ejemplo, una suma que salió mal, una tarifa que se aplicó como no era, cualquier cosa que al final haga que se pague menos impuesto o que el saldo a favor sea más grande. La clave aquí es que el error está en la operación matemática, no en los conceptos que se declararon. El proceso en este caso es súper directo, no hay mucho misterio. La DIAN cacha el error de cálculo y, sin más, emite un acto oficial que se llama liquidación de corrección. Ahí ajusta el valor y le notifica a la persona. Y ya, no hay una discusión previa sobre los hechos, porque se parte de la base de que los datos estaban bien, solo la suma falló. Pero ojo, y aquí viene el punto crucial. El reloj está corriendo, pero en contra de la DIAN. Según el artículo 699, solo tiene 2 años contados desde que se presentó la declaración para notificar esta corrección. Si se le pasa un solo día de ese plazo, la oportunidad se pierde para siempre. Bueno, ahora sí pasemos a un escenario más complejo. La liquidación de revisión ya no se trata de un simple error de suma. Aquí la cosa se pone seria, porque la DIAN está cuestionando el fondo de lo que se declaró. Esta es la herramienta que usa la administración para, digamos, meterse hasta la cocina de la declaración. Aquí la DIAN puede cambiarla porque no está de acuerdo con las deducciones que se tomaron, con los ingresos que se reportaron o con cualquier hecho económico que al final le mueve al impuesto. Aquí, la línea de tiempo es como un baile perfectamente coreografiado y muy estricto. La DIAN tiene hasta 3 años para dar el primer paso, notificar un requerimiento especial. A partir de ese momento, el contribuyente tiene 3 meses para jugar su carta, responder y presentar todas sus pruebas. Y finalmente, la DIAN tiene 6 meses para tomar la decisión final, la famosa liquidación de revisión. Cada plazo, como ven, es clave. Y aquí es donde la ley pone sobre la mesa un incentivo muy interesante para cooperar. Si el contribuyente acepta lo que dice la DIAN desde el principio, cuando le llega el requerimiento especial, la sanción por inexactitud se reduce a solo 1/4 parte, un descuentazo. Si se espera hasta el final del proceso, el descuento es menor. La sanción se reduce a la mitad. Es una invitación clarísima a corregir a tiempo. Y ahora, ¿qué pasa si una persona estaba obligada a declarar y simplemente no lo hizo? Para esos casos existe un procedimiento muy específico que se llama liquidación de aforo. El proceso va como escalando. Primero, la DIAN manda un emplazamiento, que es básicamente una llamada de atención formal para que la persona declare en un plazo de un mes. Si no lo hace, ¡pum!, la DIAN impone una sanción por no declarar. Y si ni con eso se presenta la declaración, la DIAN ya procede a calcular el impuesto por su cuenta, a través de la liquidación de aforo, usando la información que tenga a la mano.
Para quienes no declaran, el plazo que tiene la DIAN para actuar se extiende bastante. El artículo 717 le da hasta 5 años contados desde la fecha límite original para determinar el impuesto. Es el plazo más largo de todos y pues refleja la gravedad de no haber declarado. Pero a ver, que la DIAN tome una decisión no significa que sea la última palabra. Para nada. La ley le da al contribuyente el derecho de impugnar formalmente estas liquidaciones oficiales. Vamos a ver cómo funciona ese proceso de apelación. La herramienta principal de defensa es el recurso de reconsideración. Es un documento formal donde se explica por qué no se está de acuerdo con la decisión de la DIAN. Y mucho ojo con el plazo porque debe presentarse dentro de los 2 meses siguientes a que notificaron el acto que se quiere apelar. Ni un día más. Y aquí viene una pregunta clave que muy poca gente conoce. ¿Qué pasa si se presenta el recurso, todo en orden, con todos los requisitos, y la DIAN simplemente no responde? ¿El caso se queda ahí en el limbo para siempre? La respuesta es un rotundo no, y es muy, muy poderosa. Y la respuesta revela un mecanismo de equilibrio fascinante en la ley, el silencio administrativo positivo. Si la DIAN no resuelve el recurso en el plazo de 1 año, ya no hay que hacer nada más. La ley asume, en automático, que el contribuyente tiene la razón y el caso se cierra a su favor. Es como ganar por default. La propia administración está obligada a reconocer la victoria. Hemos cubierto un montón de terreno y, sobre todo, un montón de plazos. Así que para que todo quede bien amarrado, hagamos un resumen súper visual de las fechas límite más importantes que hemos visto, porque en esto de los impuestos, los plazos lo son absolutamente todo. Aquí está, el resumen definitivo de esta carrera contra el tiempo. La DIAN tiene 2 años para errores sencillos, 3 para revisiones a fondo y 5 para los que no declararon. Pero del otro lado, el contribuyente tiene una ventana mucho más corta, solo 2 meses para apelar. Conocer estos números no es nada más útil, es la base de cualquier estrategia de defensa fiscal. Al final, lo que hemos visto hoy nos deja con una idea bastante clara. En el mundo tan complejo de los impuestos, entender el proceso, conocer los plazos y los procedimientos no es solo una ventaja, es un derecho fundamental. Es lo que permite que la balanza esté un poco más equilibrada entre la administración y el contribuyente. Conocer las reglas del juego es siempre el primer paso para poder jugarlo bien. ¿Qué pasa después de darle enviar a la declaración de impuestos? Digo, para la mayoría es un suspiro de alivio y listo, a otra cosa. Claro, es un trámite que se quiere dejar atrás. Pero a veces, ese es apenas el comienzo de la historia. Hoy vamos a ponernos un poco en los zapatos de un contribuyente e imaginar que, una vez presentada la declaración, el camino se divide en 3. Ok, el primero, el más tranquilo, es cuando hay un simple error de dedo, un mal cálculo. El segundo se complica. La autoridad decide que quiere ver todo con lupa. Ajá. Y el tercero es el más drástico. ¿Qué pasa si la declaración nunca se presentó? Hoy vamos a recorrer esos 3 caminos, usando como mapa varios extractos del Estatuto Tributario que nos compartieron, para entender las reglas de este juego entre el ciudadano y la autoridad fiscal. Me gusta ese enfoque, porque es exactamente eso, un juego con reglas muy claras, o bueno, que deberían serlo. Cierto. No se trata solo de pagar impuestos, sino de un equilibrio de poder. Por un lado, la autoridad tiene herramientas muy poderosas para cobrar. Y por el otro, el contribuyente tiene derechos y plazos para defenderse. Claro. Lo que vamos a analizar hoy son precisamente los 3 procedimientos que puede iniciar la administración. Uno para corregir errores matemáticos, otro para revisar el fondo de lo que se declaró y el último para determinar un impuesto cuando de plano nada, no hubo declaración. Perfecto. Pues arranquémonos por el camino más sencillo. Presenté mi declaración, todo en orden, pero sumé mal. Pasa. Me equivoqué en una multiplicación y pagué de menos o pedí una devolución más grande por puro error de dedo. ¿Qué pasa ahí? Ese es el escenario de la liquidación de corrección aritmética. Es el equivalente a que el cajero del súper te dé mal el cambio. Ah, ok. Es un error obvio, evidente en la propia declaración, o sea, no hay nada que interpretar. La ley define 3 casos muy puntuales. O los datos de base están bien, pero el resultado final está mal calculado. La suma o la resta, vamos. Exacto. O se usó una tarifa de impuesto que no era, o cualquier otra operación matemática simple que está mal hecha. No se discute si un gasto era deducible o no, solo se discute la aritmética. Ok, es un error de calculadora, básicamente. Entonces, Y la autoridad simplemente lo corrige y ya. Exacto, emite una liquidación de corrección. Pero aquí el tiempo es clave,
La autoridad tiene un reloj corriendo en su contra. Ah, ¿sí? Sí, cuenta con 2 años desde que se presenta la declaración para detectar y notificar este error. Si se les pasa ese tiempo, el error, por más obvio que sea, ya no se puede corregir por esta vía. O sea que el error queda firme. El error queda firme. 2 años. Es un plazo bastante generoso. Ahora, en los documentos hay algo que me llama la atención. ¿Qué pasa si el error no fue en el cálculo del impuesto, sino en el cálculo de una multa que el propio contribuyente se impuso, por declarar tarde, por ejemplo? Aquí es donde vemos la psicología del sistema. Si una persona calcula mal una sanción a su cargo, la autoridad la recalcula y como castigo por el error le sube un 30%. Vaya. Pero, y aquí viene lo interesante, la ley ofrece una salida, una especie de oferta. Dice, mira, te equivocaste, te voy a cobrar este 30% extra. Pero, si aceptas los hechos, te callas, no apelas y me pagas todo rápido, te perdono la mitad de ese incremento. O sea que es menos un castigo y más una negociación. El sistema está diciendo, pelear esto va a ser largo y costoso para ambos. Acepta el golpe ahora y te sale más barato. Totalmente. Es una decisión puramente económica la que te empujan a tomar. Totalmente. Es un incentivo para la cooperación rápida. El mensaje es claro. No hagamos de esto un pleito de años, resolvamos ya. Y esto nos lleva a una pregunta más de fondo. A ver. ¿Qué pasa cuando el problema no es la calculadora, sino el criterio? Cuando la autoridad no cuestiona tus sumas, sino tus decisiones. Claro, cuando creen que un gasto que metí como deducible en realidad no lo era, o que me faltó declarar un ingreso. Ahí ya no es un error de dedo, es una diferencia de opinión fundamental. Exacto. Entiendo que ahí entramos en un terreno mucho más pantanoso, la liquidación de revisión. Mucho más pantanoso, y por eso el procedimiento tiene más candados. Aquí, la autoridad no puede simplemente cambiar los números. No es tan fácil. No. Antes de hacer cualquier cosa, está obligada a enviar un documento clave, el requerimiento especial. Piénsalo así. La corrección aritmética es como recibir una multa de tránsito por correo. Ok. El requerimiento especial es como si un detective tocara a tu puerta para decirte, tenemos que hablar. Vaya analogía. Es el momento en que sabes que esto ya no es un error simple. Es una investigación formal. ¿Y ese documento, ese tenemos que hablar, qué contiene exactamente? Debe ser increíblemente específico. Tiene que detallar punto por punto qué es lo que la autoridad considera que está mal en la declaración, las cifras exactas de la modificación que proponen y, lo más importante, el por qué. Ah, tienen que justificarlo. Tienen que exponer sus argumentos y pruebas. No pueden decir, creo que ganaste más. Tienen que decir, creo que ganaste X cantidad más, basado en esta información que tenemos. Y de nuevo, el reloj. ¿Cuánto tiempo tienen para enviar este requerimiento tan serio? El tiempo aquí es todavía más crucial. La ley les da, por regla general, 3 años contados desde que se venció el plazo para declarar. ¿3 años? Este es el famoso concepto de la firmeza de la declaración. Si en esos 3 años la autoridad no ha notificado un requerimiento especial, el contribuyente, en principio, ya puede respirar tranquilo. Ok. Esa declaración ya no se puede tocar por esta vía. Es un plazo que da certeza jurídica. Aunque, ojo, hay situaciones como una inspección formal que pueden poner ese reloj en pausa. Una vez que llega ese requerimiento, la pelota está en la cancha del contribuyente. ¿Qué sigue? Sigue el momento clave de la defensa. Se tienen 3 meses para responder por escrito. Y en esa respuesta se puede hacer de todo. Objetar los puntos, pedir que se consideren pruebas, aportar nuevos documentos. Es tu oportunidad de defenderte. Vaya. Es la oportunidad de oro para desvirtuar las acusaciones de la autoridad. De hecho, la ley es tan garantiza que incluso permite que la autoridad, por una única vez, amplíe los cargos del requerimiento. Pero si lo hace, tiene que dar otros 3 meses para responder a esos nuevos puntos. Y de nuevo, veo que aparecen los incentivos para portarse bien. Parece que el sistema, otra vez, premia a quien coopera. Absolutamente. La ley pone sobre la mesa otra oferta. Dice,
Ok, ya te notifiqué el requerimiento, tienes tus 3 meses para responder. Si en tu respuesta aceptas total o parcialmente lo que te estoy diciendo, la sanción por inexactitud que te correspondería se reduce a una cuarta parte. ¿Una cuarta parte? Es un descuento del 75%. Es enorme. Un momento. Entiendo el incentivo, pero viéndolo desde el otro lado, ¿no podría esto presionar a un contribuyente que genuinamente cree tener la razón a aceptar un cargo injusto solo por el miedo a enfrentar una sanción completa si pierde el pleito? Es que esa es la tensión. Suena a un sistema que favorece la recaudación rápida por encima de la justicia del caso. Es una tensión real y es una crítica válida al sistema. Pone al contribuyente en una encrucijada estratégica. ¿Me arriesgo a un proceso largo y a una posible sanción del 100% o tomo el descuento del 75% ahora aunque crea que tengo algo de razón? Es una decisión de gestión de riesgo. Exacto. Y el sistema no se detiene ahí. Si no aceptas en esa primera etapa y la autoridad emite la liquidación oficial, todavía te da otra oportunidad. Antes de que presentes el recurso final de apelación, puedes aceptar los hechos y la sanción se reduce a la mitad. El mensaje es consistente. Entre más pronto te rindas, más barato te sale. Así es. El sistema está diseñado para que haya un diálogo. Sí, pero un diálogo con descuentos muy tentadores para terminar la conversación rápido. Ahora, vayamos al tercer camino, el más extremo. Ok, ¿qué pasa si una persona ni siquiera se molestó en empezar la conversación? Alguien que estaba obligado a declarar y simplemente no lo hizo. Ese es el escenario de la liquidación de aforo. Es para el omiso, el que no apareció en el mapa. Aquí la autoridad no tiene una declaración que corregir o revisar. Tiene que construirla desde cero. Uf, el primer paso es un llamado de atención, un emplazamiento para declarar. Es un documento que dice, oye, detectamos que debías declarar y no lo hiciste. Tienes un mes para ponerte al día. ¿Pero de verdad pasa? Me cuesta trabajo creer que alguien reciba una notificación oficial de la autoridad fiscal y simplemente la tire a la basura. ¿Qué perfil de contribuyente llega a ese extremo? Pasa más de lo que uno cree. A veces por desconocimiento, a veces por negligencia, a veces intencionalmente. Si esa persona ignora el emplazamiento, la autoridad sube el tono. Se pone más seria la cosa. Ya no pide que declares, sino que impone directamente una sanción por no declarar. Y solo después de estos dos avisos, y si la persona sigue sin aparecer, la autoridad tiene la facultad de determinar el impuesto por su cuenta. Y a esto se le llama liquidación de aforo. Usando la información que tengan de bancos, empleadores, clientes, proveedores, lo que sea, calculan cuánto creen que debió haber pagado esa persona. Para hacer esto tienen un plazo mucho más amplio, 5 años. Y en los documentos que analizamos vi una medida que me parece bastante fuerte, la de hacer público el nombre de los que no declaran. Es una especie de pared de la vergüenza fiscal. Es exactamente eso. La ley le permite a la administración publicar en periódicos o en medios de amplia circulación los nombres de los contribuyentes emplazados o sancionados por no declarar. Es una herramienta de presión social muy potente. Busca generar un efecto disuasorio claro. Total. En lugar de todo este proceso de emplazar, sancionar y luego determinar, la autoridad fiscal para ciertos impuestos como el de la renta puede simplemente usar toda la información que ya tiene de terceros. Que es muchísima. Es muchísima. Y con base en ella, generar y enviarte una factura. Ya no te pregunta cuánto debes, te dice cuánto debes. ¡Wow! Entonces, te llega una factura del gobierno como si fuera la del teléfono. ¿Y qué opciones tienes? Pagar y ya. Tienes 2 meses para decidir. Opción 1. ¿Estás de acuerdo o simplemente no quieres pelear? Aceptas la factura en el sistema, pagas una sanción reducida y listo. Y se cierra el asunto. El asunto queda cerrado y la autoridad ya no puede revisar ese impuesto. Opción 2. No estás de acuerdo para nada. En ese caso, tienes que rechazarla explícitamente y presentar tu propia declaración, la que consideras correcta. ¿Y si no hago nada? La tercera vía, la peor, es no hacer nada. Si pasan los 2 meses y no pagas ni rechazas, esa factura queda en firme. Y aquí viene lo importante. Se convierte en un título ejecutivo. Título ejecutivo. Suena a lenguaje de abogados. ¿Qué significa eso en cristiano? Esa factura se convierte instantáneamente en una orden de cobro con la fuerza de una sentencia judicial. Ah, caray.
No necesitan demandar ni pasar por un juicio. Con ese simple papel ya pueden iniciar un proceso de embargo. Es un atajo legal muy poderoso para la autoridad. Ok, hemos recorrido los 3 caminos, pero digamos que ya me llegó una liquidación oficial, sea de revisión o de aforo. La autoridad ya decidió cuánto debo pagar. ¿Ahí se acaba la pelea? ¿Es el fin del camino? Para nada. Ahí es cuando empieza la defensa formal en la vía administrativa. La herramienta principal es el recurso de reconsideración. ¿El recurso de reconsideración? Es el escrito formal que se presenta para controvertir la decisión final de la administración. Se tienen 2 meses desde la notificación para presentarlo y hay que ser muy claros en los motivos de la inconformidad. Ok. Un punto crucial es que no se puede discutir en el recurso algo que ya se había aceptado antes. ¿Lo aceptado? Aceptado está. Tiene lógica. Pero, ¿qué pasa si presento mi recurso con todos mis argumentos y pruebas y la administración simplemente lo guarda en un cajón? ¿Hay algo que proteja al contribuyente de una espera infinita? Sí. Y este es, para mí, uno de los mecanismos de defensa más fascinantes y poderosos que existen en la ley. Se llama silencio administrativo positivo. Un momento, déjame entender el nombre. ¿Silencio positivo? El silencio del gobierno es bueno. Exactamente. La norma es tajante. La administración tiene 1 año para resolver el recurso de reconsideración. 1 año. Solo 1 año. Si pasa un día más de ese año y no han emitido una respuesta, la ley asume que fallaron a favor del contribuyente. Automáticamente se entiende que le dieron la razón. ¿Me estás diciendo que si el gobierno se tarda más de 1 año en responder mi apelación, gano por default? ¡Eso es increíble! Ganas por default. Es como si la burocracia tuviera su propia fecha de caducidad. Es la primera vez que escucho de una regla que castiga al Estado por ser lento de una forma tan contundente. Es una consecuencia directa y brutal para la inacción de la administración. Es una garantía fundamental. Además de eso, la ley también establece otras causales de nulidad. Por ejemplo, si un acto lo emite un funcionario que no tenía competencia para hacerlo. Se anula. O si en una liquidación de revisión se saltaron el paso obligatorio del requerimiento especial. Todo el procedimiento se cae. Son las reglas del debido proceso que evitan que el poder de la autoridad sea absoluto. Bien, creo que el recorrido ha sido muy revelador. Empezamos con un simple error de calculadora, que es un problema relativamente menor. Ajá. Luego pasamos a la revisión a fondo, que es una verdadera investigación. Y terminamos en el escenario de no declarar, donde la autoridad tiene el poder de construir el impuesto desde cero. Así es. La idea que me queda es que, aunque la administración tiene facultades que, pues sí, dan miedo, estas están atadas a procedimientos, plazos y garantías que le dan al ciudadano una oportunidad real de defenderse. Esa es la perspectiva correcta. Todos estos artículos que hemos comentado son en esencia la gramática que rige la conversación entre el ciudadano y el Estado en materia de impuestos. Su objetivo, idealmente, es dar certeza y predictibilidad. ¡Claro! Definen quién puede hablar, cuándo, sobre qué y con qué consecuencias. Son las reglas de un juego complejo, pero un juego con reglas al fin y al cabo. Perfecto. Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento en el aire. Hemos visto cómo la tecnología, con esta idea de la determinación por factura, está cambiando radicalmente las reglas. Totalmente. Si la autoridad fiscal ya tiene tanta información de terceros que puede generar una factura de impuestos sin que nosotros hagamos nada, ¿qué significa eso para el futuro de la declaración como un acto voluntario del contribuyente? Es una gran pregunta. Estamos avanzando a un sistema donde el Estado simplemente nos va a informar cada año. Esto es lo que debes, y nuestra única tarea será estar de acuerdo y pagar o prepararnos para una batalla con toda la evidencia que podamos juntar para demostrar que están equivocados. Se invierte la carga de la prueba por completo.